Permítame introducir el tema haciendo referencia a una película del año 2000 que se llama La Playa. Un grupo de jóvenes se van a un lugar y encuentran una isla totalmente aislada, paradisiaca, y prácticamente el deseo de su corazón es permanecer en ese lugar, quedarse allí y digamos que disfrutar al máximo de la naturaleza, de la vida, de relaciones sin ningún tipo de control entre ellos unos con otros. Pero de pronto hay algo, un tiburón creo que ataca a uno de los chicos y aquel chico queda visiblemente golpeado, queda muy herido por el tiburón y empieza a sufrir. Hay un profundo sufrimiento en él y aquella microsociedad que está allí decide tomar al chico y no buscar ayuda, sino alejarlo para no escuchar los lamentos del joven. Creo que esto es un poco el reflejo de lo que es el mundo frente al sufrimiento, ya a nivel macro de la sociedad. Lo que hace es tratar de bloquear el sufrimiento de alguna manera. En el caso de los jóvenes, ellos lo que hacen es buscar la manera de no tener ningún contacto con el sonido del sufrimiento, pero realmente ellos lo que no quieren es tener relación con el sufrimiento siempre y cuando éste no los toque a ellos. Pero no es la única manera como el mundo enfrenta el sufrimiento. Hay muchas otras maneras. Por ejemplo, muchas veces lo que hace el conocido estoicismo es tratar de ser indiferente a cualquier tipo de emoción. Pero creo que en realidad es una forma de buscar la felicidad a través de no sufrir. Creo que eso es lo que trata de hacer en el fondo el estoicismo. No es una supresión de todas las emociones, sino de solo suprimir aquellas cosas que de alguna manera te producen dolor. Y creo que tal vez ha sido un poco lo que algunos escritores tratan de vender, la idea de no te emociones, no te apegues, no ames. Como dice C.S. Lewis, se trata de matar un poco al hombre. Cuando le dice no sientas, no hagas esto, no, se trata de matar al hombre. Dios nos creó con emociones, pero con emociones que deben estar controladas y que deben ser emociones que se expresan para la gloria de Dios. Ahora bien, otra forma también como usualmente el sufrimiento se trata de sobrellevar es a través de la pasión contraria. Es decir, ¿qué produce sufrimiento? Pues si el sufrimiento me lo produce un dolor por algo, pues trato de compensarlo con otra cosa. En términos coloquiales sería algo así como un clavo saca otro clavo, ¿no? Cuando se sufre por alguien, pues busca otra persona que te traiga un sentimiento nuevo, lo cual sin duda es todo un error. Lo malo de todo esto también es que parece ser que dentro de la iglesia también se ha tenido una perspectiva equivocada acerca del sufrimiento. El sufrimiento se ha empezado a ver como el enemigo número uno del creyente, como si Dios no tuviese el control sobre cada uno de nosotros y como el sufrimiento no estuviese dentro del plan eterno de Dios. ¿Qué dice la Biblia sobre el sufrimiento? ¿Cómo la enfrenta? ¿Por qué el sufrimiento? Bien, creo que la escritura nos proporciona respuestas y en nuestro inicio de una nueva serie sobre Segunda a los Corintios, con la ayuda del Señor, vamos a exponer toda la segunda carta a los Corintios. Vamos el día de hoy en la introducción de la carta a mirar lo que dice la palabra de Dios acerca del sufrimiento. Y le pido, por favor, que abra su Biblia en 2 Corintios, capítulo 1, versículos 1 al 11. Dice la palabra de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo,
por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para nuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. En este texto que acabamos de leer, nosotros observamos lo que es la introducción que hace el apóstol Pablo a la segunda carta a los Corintios. A diferencia de la primera carta, es una epístola mucho más teológica, podemos decir, aunque no vamos a encontrar un orden temático como lo hallamos en la primera carta, que básicamente podemos decir que hay como una especie de tratado eclesiológico en esa primera carta. Pero en esta segunda carta es un tratado mucho más pastoral. Y podemos ver para nuestro sermón dominical de hoy, que lleva por título La gracia de Dios en el sufrimiento del creyente, tres puntos básicos. El primero es una especie de contexto general que nos permite mirar lo que Dios va a introducir o va a presentar las verdades divinas hacia su pueblo, hacia nosotros también. Luego vamos a ver el segundo punto, que es el que le da título al sermón, la gloria de Dios en el sufrimiento del creyente. Y en el tercer punto vamos a ver algunos elementos prácticos de este sermón. Bien, entonces iniciemos. No voy a repetir los dos primeros versículos porque acabo de leer, pero el apóstol Pablo utiliza sus credenciales apostólicas, llamémosle así. Y muchas veces nosotros pensamos que esta presentación es parte del saludo, simplemente como lo tenían todas las cartas antiguas. Pablo, en la anterior carta es Pablo y Sóstenes, pero noten que Pablo se presenta como apóstol de Jesucristo y claramente dice por la voluntad de Dios, pero no implica que el hermano Timoteo esté siendo un coescritor de esa carta, sino que Pablo es el escritor y Timoteo, como lo vamos a ver cuando vayamos desarrollando el tema, es el que se había quedado encargado en Corintio y posteriormente regresa dando el informe de los progresos que los hermanos en Corintio han tenido después de que la primera carta de Pablo ha llegado hasta ellos. Pero fíjense que leyendo la introducción de esta carta, caía en la cuenta de que hay otro requisito que yo no había visto para ser apóstol. ¿Sabe cuál es? Que el nombre del apóstol esté escrito en la Biblia.
el nombre del apóstol, no solo que haya estado con el Señor recorriendo el tiempo con los demás apóstoles, que haya sido testigo de la resurrección de Cristo, sino que el otro requisito para ser apóstol es que el nombre esté escrito en la Biblia, en la palabra de Dios. Por lo tanto, nadie hoy en día puede ser apóstol porque su nombre no está escrito en la Escritura, no están escritos en la Biblia. No que ha sido comisionado por Cristo. Si tu nombre, ¿cómo te llamas tú? Trempucio, tu nombre no está escrito en la bendita palabra de Dios y no ha sido comisionado por Cristo, por lo tanto tú eres un falso apóstol. No te puedo creer. Así que no es verdad, porque todos los nombres de los apóstoles están claramente escritos en la Biblia por su relación con Cristo y la comisión que Cristo ha dado. Entonces, Cristo comisionó a Pablo. Por eso lo dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pablo no está exponiendo esto porque un día se le ocurrió ser apóstol, no, por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto. Es decir, Pablo tiene en mente la iglesia universal que es el cuerpo de Cristo. Esto va a ser muy importante, el concepto de cuerpo de Cristo va a ser muy importante en toda la carta. Y en este sermón va a estar asociado con el sufrimiento. Atentos, atentos. Timoteo a la iglesia de Dios, cuerpo de Cristo, que está en Corintio. Sí, la iglesia está en Corinto. La iglesia con todos los problemas que hemos visto en la carta anterior, está corriendo tal vez el año 54 al 56 después de Cristo. Y nosotros vemos que en ese momento que está pasando todas esas cosas, el apóstol Pablo está siendo usado por el Señor para edificar la iglesia. Le escribe a la iglesia de Corinto, pero también a todos los santos que están en todo el resto de la provincia de Acaya, de la cual hacía parte la ciudad de Corinto. No significa que hubiese otras iglesias, no lo sabemos, pero lo cierto es que habla a todos los santos que estaban en aquella región tan extensa. Probablemente ya había grupos de cristianos que estaban siendo discipulados, en donde se iban a plantar otras iglesias a las cuales el apóstol Pablo les escribe y les dice hermanos y los trata con todo el respeto, santos que están en toda Acaya. Luego en el versículo 2 nosotros vamos a encontrar la misma estructura, muy parecida a la que encontramos en 1 Corintios capítulo 1, donde habla de gracia y paz, pero recordemos que esto no es una formalidad, sino que hay una profunda enseñanza teológica en donde habla de la gracia más allá del don inmerecido de Dios, sino como Dios dándose a sí mismo por Jesucristo. Esto dándose en Jesucristo, dándose a los creyentes y trayendo la paz que es propia de aquellos, es dada a aquellos que son justificados mediante la fe en Jesucristo, y les dice de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y digamos que ese es el primer punto, el más breve de nuestro sermón dominical de hoy y que nos sirve como un contexto inmediato. Pero ahora, como les decía, viene el segundo aspecto a tomar o a tocar, el segundo título, que es la gracia de Dios en el sufrimiento del creyente, lo que el encabezado que da título a nuestro sermón. Y permítanme ir versículo a versículo, porque hay una riqueza maravillosa en todo esto. A partir del versículo 3, voy a leer todo el versículo y me voy a detener allí. Pero por favor, trate de tener la Biblia abierta para asociar todas las verdades maravillosas que aparecen allí. Téngala abierta. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. En las sinagogas, Pablo había sido un rabino judío, y esto creo que le llamaban el Ahabat Rabaj, que era como la bendición que le daban, que daba el rabino o el encargado de la sinagoga en medio de un servicio, llamémosle así, a los que se reunían. Y aquí lo que observamos es que el apóstol bendice al Señor y hay una profundidad maravillosa en este saludo porque dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Lenski, en un comentario citado por Kistemaker, dice,
que en las dos naturalezas de la única persona de Cristo, en las dos naturalezas, en la humanidad, Dios es Dios de Cristo en su humanidad, pero desde la eternidad es Padre. Primera de Juan 5:1, ¿verdad? Sí, el Hijo es Dios, es eternamente engendrado, no tiene principio ni fin. El Hijo es verdadero Dios, pero también es verdadero hombre. Entonces, la relación del Cristo encarnado con el Padre es desde la eternidad, pero en lo temporal, cuando se hace hombre, también vemos una perfecta relación de unión entre el Cristo encarnado y el Padre. Todo esto va a ser la base sobre la cual descansa nuestro consuelo. ¿Qué base, pastor? La encarnación de Cristo y la obra de Cristo. ¿Por qué somos consolados? Por la obra de Cristo. Claramente la carta es para creyentes, porque el mundo no puede recibir el consuelo de Cristo. No tiene la capacidad de recibirlo. No le es dado recibir el consuelo de Cristo. Y por esa razón la parte introductoria es tan importante. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y atento, dice, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. La misericordia es un atributo divino. Cada atributo, ¿recuerdan cuando estudiamos teología propia en las escuelas dominicales y decíamos que Dios es el único ser simple? Es decir, Dios no puede ser dividido por partes. Cuando nosotros hablamos de misericordia, estamos hablando de Dios mismo. Y la Escritura lo describe a nuestro Dios como Padre de misericordias. ¿Qué es la misericordia? Pues bien, es no recibir lo que merecemos, diría alguien de manera resumida, pero es mucho más que eso. Porque la misericordia es la visitación continua de Dios sobre un pueblo que está apartado de Él, que lo rechaza, pero que Dios en su bondad insiste en hacerle bien. Eso es misericordia. Dios no nos destruye. Por su gracia no hemos sido destruidos. Por su misericordia no hemos sido borrados, no hemos sido acabados, sino que Dios tiene misericordia. Ahora, la misericordia eterna de Dios para nosotros, seres temporales, es imposible notarlas en la eternidad de Dios. La misericordia tiene que tener una expresión temporal y esa expresión temporal la vemos solamente cuando Dios consuela nuestras almas. Dios hace contacto con nosotros en Cristo por el poder del Espíritu Santo a través de su palabra y nos consuela. El Dios eterno derrama consuelo en nuestra alma, nos da ánimo, nos da aliento y por esa razón Pablo le llama que Él es el Dios de toda consolación. Y sigue avanzando y profundizando el texto, dice, el cual nos consuela, dice, en algunas de nuestras tribulaciones. En todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Cuál es el propósito del sufrimiento? Esa es la pregunta que muchos que están sufriendo o que nosotros cuando sufrimos nos hacemos. ¿Qué pasa cuando estamos en medio de una enfermedad grave o un familiar nuestro tiene una enfermedad grave? Cuando tenemos una pérdida, cuando quedamos sin empleo, cuando nos falta algo, cuando tenemos dolor. ¿Cuál es nuestra reacción natural? Señor, ¿por qué? Esa es nuestra reacción natural, porque no alcanzamos a ver el propósito del sufrimiento en nuestra vida. Y entonces viene el mundo, ¿y qué hace el mundo? Lo que hemos dicho en la introducción, nos aísla, trata de suprimir nuestras emociones, trata de suprimir nuestra vida, pero la pregunta es, ¿eso es lo que Dios dice? ¿Eso es lo que Dios muestra en cuanto al propósito del sufrimiento? En ninguna manera. La Biblia nos enseña con toda claridad que el propósito de Dios en el sufrimiento
es manifestar su gloria al mundo. Es manifestar su gloria al mundo. Pero esto no puede quedar en una frase vacía porque no entendemos muchas veces lo que es la gloria de Dios. No, Dios va a mostrar su gloria consolándonos, dándonos consuelo, dándonos la paz, llegando a nuestra vida en cualquiera sea nuestra tribulación. ¿Y qué va a producir eso en nosotros? Que una vez nosotros consolados, siendo objeto de la gracia de Dios, siendo objeto del amor de Dios, de la misericordia de Dios, nosotros podamos servir de consuelo al pueblo de Dios. Es decir, hay un efecto continuo, un efecto de solidaridad en donde el Señor nos llama a que seamos capaces de consolar a otros. Pero esto también creo que tiene un acentito allí particular para los que son ministros del Señor o para los que somos ministros del Señor. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, bueno, ¿y por qué a veces los pastores parece que sufrieran más? Pues parece que sufriéramos más porque tenemos la necesidad de consolar a los hermanos que están padeciendo o que están bajo un sufrimiento terrible. Ahora, es importante que hagamos una distinción entre el sufrimiento como lo ve el creyente, como lo vive el creyente, como lo padece el creyente y como lo padece el mundo. Y decía que hay una influencia perversa, mundana en la iglesia, en donde el sufrimiento es tratado como algo que está totalmente fuera del control de Dios. Creo que a todos nos pasó, los que venimos de otros contextos evangélicos, que cuando la enfermedad llegó a la puerta o a la casa de alguien, inmediatamente era ore, reprenda, ayune, eche fuera todo eso porque eso es del diablo, este sufrimiento es del diablo, o sea que eso no está en control de Dios. Eso significa entonces que Dios perdió el control de eso y hay otra fuerza igual a Dios que está obrando en el hogar y que tiene que ser echada con nuestra ayuda. ¿Es eso lo que dice la Biblia? La Biblia no dice eso. La Biblia siempre nos ha dicho que Dios es todopoderoso, que es santo, que es omnisciente, todo lo sabe y que no hay nada que esté fuera del control de nuestro buen Dios. Eso lo debemos tener en mente. Es más, el sufrimiento es una de las cosas seguras que tenemos en la Escritura, ¿verdad? Que tenemos en la vida. La Escritura lo dice. El Señor, luego de dar la gran comisión, dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo, dice el Señor. El sufrimiento, mis amados, es seguro, pero el consuelo también. Parece que nos olvidamos de la segunda parte. El sufrimiento es seguro y huimos al sufrimiento. No lo queremos ver. El sufrimiento es algo terrible. Yo creo que nadie quiere sufrir. Si a nosotros nos dicen, ¿quién quiere sufrir la próxima semana? Un momento, eso no es. Yo no, espérate. Pensé que iban a otra cosa, como prosperidad o algo así, pero ¿cómo que sufrimiento? Sí, el sufrimiento es seguro. Pero amados, el consuelo divino es seguro, sea en esta vida o en la vida venidera. Pero el consuelo del Señor es seguro para nosotros. Ahora, está otro elemento y es de nuestra debilidad. No podemos dejarnos vencer por el sufrimiento. El sufrimiento no puede ser mayor que el Dios en el que creemos. No puede ser. No. Cristo venció la muerte, venció el pecado. Cristo es nuestro consolador. Él pasó el infierno que nosotros teníamos que vivir. Él lo vivió intensamente en la cruz del Calvario. Por lo tanto, nosotros no podemos dejarnos vencer por el sufrimiento porque tenemos la victoria que Cristo nos ha dado. Ahora bien, el pasaje sigue, dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo,
así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Atentos que Pablo utiliza aquí una figura que se llama un plural de redacción, un plural de redacción, en, para hablar del mismo, para hablar de él. Dice, de la manera que abundan en nosotros, es decir, en él, las aflicciones de Cristo. ¿Cómo así? ¿Cuáles aflicciones de Cristo? ¿Acaso tienen razón los católicos romanos cuando dicen que necesitamos de los méritos sobrantes del sufrimiento de los santos para la salvación del pueblo? En ninguna manera. La obra de Cristo en la cruz del Calvario es una obra completa, finalizada, terminada. Cristo ha pagado verdadera y realmente por los pecados del pueblo. Ha sufrido por el pueblo y ese sufrimiento es vicario, es expiatorio y es el único. Más nadie puede imitar a Cristo en el sufrimiento, en ese sentido, para salvación de un tercero. Nada. Si, aun cuando un padre quisiera hacerlo por su hija, por su hijo, no puede hacerlo porque el hijo o la hija tiene que confiar en Cristo. Como un dicho viejísimo, ¿verdad? Dios no tiene nietos, solo tiene hijos. Y eso tiene que quedar claro en nuestra vida. Ahora, entonces, ¿a qué se refiere esto de que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, pero que así abunda el consuelo para nuestra consolación? Bien, las aflicciones de Cristo aquí habla de forma corporativa. En Efesios capítulo 5, a partir del versículo 20 y hasta el 33, se establece una analogía del matrimonio para hablar de la relación entre Cristo y la iglesia. Y en ese texto y en toda la carta a los Efesios, Cristo es mostrado como la cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia. Pero nosotros somos el cuerpo de Cristo. Cuando un creyente sufre legítimamente por Cristo, no estamos diciendo sufre por sinvergüenza, sino que sufre legítimamente por Cristo y para la gloria de Cristo, es como si el mismo Cristo sufriera. Un ejemplo, Pablo va camino a Damasco buscando a los creyentes para matarlos, para apresarlos, y el Señor Jesucristo le aparece y le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Pablo estaba persiguiendo al Cristo glorificado? No, ni siquiera sabía que había resucitado. Él simplemente había escuchado. Estaba persiguiendo al pueblo del Señor y el Señor lo confronta diciendo, me estás persiguiendo a mí. ¿Por qué? Porque lo que es con el Señor es con nosotros. Quien pelea por nosotros es Cristo. Somos su cuerpo. Y el dolor del cuerpo, el dolor nuestro, vamos a plantearlo como una alegoría. Es el dolor del Señor. Dios no sufre, no duele, es impasible. Pero hablemos de esta manera. El dolor nuestro es el dolor de Cristo. Es el dolor de Cristo, las aflicciones de Cristo. Entonces, entendámoslo en ese sentido. Las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Y nuevamente se presenta el mismo contraste, aflicción, consuelo. La aflicción es ineludible, la tribulación, pero el consuelo es seguro. Y nuevamente en el versículo 6 dice, pero si somos atribulados, mírelo, aflicción, tribulación, sufrimiento. Si somos atribulados, el propósito del sufrimiento, si nosotros somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. No son experiencias vanas, no son experiencias que no tengan sentido. Son realmente, en este caso, las experiencias de Pablo son una experiencia que de alguna manera benefician al cuerpo de Cristo. O si somos consolados, tanto si somos atribulados como si somos consolados, dice Pablo, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Más adelante, en el último punto, vamos a ver la parte práctica de estas aflicciones. Pero entonces ya aquí se nos va dando como un preámbulo hacia dónde va Pablo.
Dice el versículo 7, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Nótese que en ninguna parte donde aparece aflicción, tribulación, dolor, sufrimiento, el tema queda sin un consuelo. Siempre aparece el consuelo. Dios siempre da el consuelo. Y esto es una realidad que nosotros debemos tener presentes en nuestra vida. Cada uno, que sirva como aplicación. Dios no solo permite el sufrimiento en nuestra vida, sino que nos da consuelo. Nos da consuelo a los creyentes. Tiene misericordia del mundo. Ahora cuánto más de los hijos de Dios. Pero la parte final de todo este sermón, de todo este pasaje, ya tiene que ver con con aspectos muy prácticos. Esto no son palabras vacías, lo decía hace un momento. C.S. Lewis, en su libro El problema del dolor, narra la anécdota de que le dijeron, mira, ¿por qué no escribes un libro sobre el dolor, sobre el problema del dolor y demás? Y C.S. Lewis hace hace una amplia introducción diciendo, reconozco que voy a hablar sobre el dolor, no soy teólogo, soy un laico de la iglesia anglicana, pero tal vez no tenga la suficiente honestidad en cuanto a esto, porque el problema del dolor no es fácil de presentar. Y él dice algo así como que todas las experiencias que puede vivir no son normativas. Estoy parafraseando el texto con bastante libertad. Pero ¿a dónde quiero llegar? Que lo único normativo, lo único que realmente nos puede dar el consuelo y en el cual podemos mirarlo con confianza y tener certeza de que lo que dice es verdad y que hay consuelo para nuestra vida es la palabra de Dios. Solo en ella nos podemos refugiar. Con el permiso de los psicólogos y psiquiatras, cuán cortos se pueden quedar en un consejo cuando no hay de por medio la poderosa palabra de Dios que penetre en el corazón y ofrezca un verdadero consuelo y un refrigerio para nuestras almas. Cuánta necesidad tenemos de esto, ¿verdad? Ahora bien, en los aspectos prácticos empieza en el versículo 8. Dice, porque hermanos, mire cuánta ternura hay aquí. Hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Alguien puede decir, pastor, pero Pablo está contando su experiencia. Sí, pero Pablo es un apóstol inspirado por Dios y para el Señor que inspiró la carta, eso sí es normativo. No porque sea Pablo, no, es por lo que está haciendo el Señor y lo vamos a ver en este mismo pasaje. Dice, no queremos que ignoréis los que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. ¿Cómo así, pastor? Un momentito. Nos está diciendo que el gran apóstol Pablo perdió la esperanza de conservar la vida. Sí, eso exactamente es lo que está diciendo el texto bíblico. Ahora, ¿qué fue aquello que ocurrió tan grande en la vida de Pablo que había perdido la esperanza de conservar la vida? ¿Qué fue? ¿Fue el alboroto en Éfeso que aparece por allá en Hechos capítulo 19? No, porque en Primera los Corintios al parecer se está relatando ese evento. Cuando él dice, tuve que luchar contra fieras y demás, tal vez los 3 años de ministerio allí. Y nótese que aunque Éfeso era la capital de la Asia proconsular, no está diciendo exactamente que estaba en Éfeso. De hecho, los mayores expertos conservadores en segunda a los Corintios dicen que lo más probable es que la carta no fue escrita desde Éfeso.
Es probable que ya hubiese por tierra llegado a Macedonia y tal vez se escribió desde Filipos o alguna de las ciudades de allí esta carta. Ahora bien, ¿sería acaso que Pablo fue encarcelado o fue azotado por los judíos, como en el capítulo 11 el apóstol Pablo narra situaciones que no aparecen en el libro de los Hechos? Recuerden algo, aunque la Biblia, estoy convencido que es ixísima verba, es decir, las mismas palabras, estoy seguro que no son todas las palabras. Son resúmenes de situaciones muy particulares. Obviamente no aparece el relato de los 3 años de ministerio en Éfeso, ni los 18 meses de ministerio en Corinto, ni todas las vicisitudes que se vivieron en los 14 días del naufragio, ¿cierto? Entonces, nosotros miramos y tratamos de entender y a veces nuestra curiosidad nos lleva más allá. ¿Qué pasó al apóstol Pablo? Y decimos, gracias a Dios no tenemos la menor idea de lo que estaba pasando. Porque el propósito del apóstol Pablo no es exaltar su sufrimiento, sino exaltar, darle gloria a Dios, que se manifieste la gloria de Dios en el sufrimiento del creyente. Lo que está diciendo es, Dios es capaz de bendecir, de socorrer, de consolarnos, cualquiera sea nuestra situación. Eso es lo que está diciendo. Pero es muy triste cuando se muestra el sufrimiento personal como lo máximo. Por eso estoy en contra de cualquier manifestación de testimonios personales al frente de la iglesia. No, es que yo sufrí, hermano, y se me murió el gato. Ay, el perro, y yo lo amaba. Sí, pero el Señor, a los 14 años de muerto el gato, me dio consuelo. Por favor, estás exaltando tu sufrimiento. Estás exaltando el sufrimiento, pero no estás dejando que Dios reciba la gloria. No estás dejando que Dios reciba la gloria. Dios, el Dios santo y todopoderoso, es quien debe ser exaltado, porque en medio del sufrimiento del hombre, lo que debe verse es la gloria de Dios. ¿Sabe? Lo peor que le puede pasar a una persona es la pérdida de alguien que ama. Y en la Biblia, en Deuteronomio y en toda la ley se dice, no te sajarás. Y a los sacerdotes dicen, no romperás tu ropa, sino que actuarás como hijo de Dios. Con toda, con todo, con el control. ¿Y cuánto cuesta controlarse? Los que hemos perdido personas amadas sabemos cuán difícil es controlarse. Pero Dios da consuelo y fuerza para hacer testimonio de su gloria, de su poder. ¿Qué le sobrevino a Pablo en Asia? Fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Y tú dices, ¿cómo así? Esto probablemente ocurrió empezando Pablo ya el tercer viaje misionero, porque en el segundo es la plantación de la iglesia de Corinto. Pero esto probablemente ocurre en el tercer viaje misionero. Es decir, fue mucho antes que el naufragio de Pablo, ¿cierto? Mucho antes que el naufragio de Pablo. Pero curiosamente, en el naufragio de Pablo, Hechos 27:20, escribe Lucas, el autor de Hechos, dice, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. ¿Puede el creyente pensar que no quedan esperanzas de mantener la vida? Sí, sí. El creyente no es un coach. Toda la vida positivo y gloria a Dios, aleluya, y nada nos hace falta, nada nos afecta, nada, no. No somos eso. Somos seres humanos que muchas veces tenemos la percepción que hemos perdido la comunión con Cristo, que nos falta algo. Y por aflicciones podemos llegar a pensar que todo está perdido. Señor, hasta aquí llegué,
Más los hombres que somos un poco más cobardes que las mujeres. Nos duele la cabeza, Señor, hasta aquí llegué, recibe mi espíritu. Dejamos, por favor, Señor, hijo, deja todo arreglado. Papá, pero si tienes dolor de cabeza, ¿no? Por si acaso. No, lo cierto es que Pablo seguramente estaba pasando por una situación terrible, realmente. Es más, en el versículo 9 dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Algunos expertos, eh, citando a otros, dicen, tal vez Pablo estuvo preso y literalmente apareció una resolución, porque es la palabra que se usa en griego, como una resolución de sentencia de muerte, pero el Señor dice, o da la razón, dice, para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Y es imposible no recordar a Abraham con su hijo Isaac subiendo el monte, le dice a los criados, espérenos aquí que mi hijo y yo regresaremos, vamos a regresar. Es decir, eh, lo que hace el sufrimiento en este caso, cuando la persona pierde cualquier posibilidad de salvarse por sí mismo, es llevar al creyente a que confíe plenamente en el Señor para vida o para muerte. Porque dice, sino en Dios que resucita a los muertos. Y esto es bien interesante porque lo que está diciendo es, no sé si voy a salir de esta. Por ejemplo, a un creyente que le toque ir a la guerra por alguna razón. No sé si voy a regresar con vida, si voy a regresar sin un brazo, sin un ojo, sin una pierna, no lo sé. Pero lo que sé es que el Señor es poderoso para darme vida, si no ahora, en la resurrección de los muertos. Tengo la plena certeza de que lo va a hacer. ¿Eso es fácil? No, no es fácil. Pastor, vengo para que ore por mí, para que el Señor me dé fuerza. Vamos, ¿me va a dar fuerza? Sí, pero no sé cómo lo vas a vivir. Espero que el Señor te ayude, pero cada carácter es diferente, cada persona es distinta. Lo que confiamos es que Dios es poderoso para darte fuerza o para resucitarte de en medio de los muertos. Toda esa experiencia de sufrimiento que había vivido Pablo, y seguramente muchos creyentes, lo lleva a unas conclusiones maravillosas, muy prácticas. Todo esto ha sido práctico. Sufrí en Asia, pero todo esto fue para nuestro consuelo y para el consuelo de vosotros. Estuvimos a punto de morir, perdimos toda esperanza de vida, pero todo esto fue para la gloria de Dios. Y luego dice, ya en el versículo 10, el cual nos libró tiempo pasado. Todo el sufrimiento, todo lo que pasó, le permite ver en un recorrido, en perspectiva, que Dios lo ha librado en el pasado. Todo lo que ocurrió en el pasado no fue porque casualmente alguien te llamó justo antes de salir de casa y luego pasó lo que pasó y te salvaste. No. Fue porque Dios intervino en su providencia para ayudarte. Nos libró y nos libra. Luego usa el tiempo presente, ¿verdad? Nos libra. Es decir, aún hoy en día, cada uno de nosotros está aquí porque Dios está obrando para librarnos de todo mal. Está obrando, tiempo presente, pero dice, ¿y en quién esperamos que aún nos librará de tan gran muerte? No solo nos libra de lo que ocurre, sí, sino que nos librará de tan gran muerte, de la condenación eterna. Dios nos libra de una manera poderosa, clara, de una forma maravillosa, porque es nuestro Dios. Pero el uso, perdón, pero el uso de tres tiempos verbales, pasado, presente y futuro, debe ponernos, debe ponernos a considerar sobre la eternidad de Dios y nuestra temporalidad. Nosotros vivimos en una línea de sucesos que avanza hacia el fin de la historia, pero Dios es eterno. No hay un solo momento
en donde el Dios eterno no esté con nosotros cumpliendo sus promesas. Alguna vez decía en un sermón sobre el libro de Miqueas que Dios es tan bueno que seguramente los mayores, como yo, seguramente el Señor se dio a conocer a nuestras vidas, nos llevó a conocerlo por allá cuando éramos jóvenes y bellos, y allí lo conocimos y la promesa de redención nos fue dada. Pero ahora que somos mayores, hemos visto la fidelidad de Dios en todo ese periodo de tiempo. Y hemos visto cómo Dios nos ha guardado cada día de nuestra vida y tenemos la esperanza de que en la vida eterna el Dios Todopoderoso, el Dios Santo, nos levantará de la muerte y podremos vivir con Él para siempre. Y esto es una realidad. Podemos examinar el pasado y en el pasado vamos a ver la misericordia de Dios, la gloria de Dios sobre nuestra vida, la gloria de Dios en nuestro sufrimiento. Porque no es que veo la gloria de Dios en el sufrimiento de alguien más, no, es que podemos ver la gloria de Dios en nuestro sufrimiento a través de su consuelo, de su gracia, de su misericordia. Mire cómo cierra este pasaje tan hermoso, porque nos lleva a una visión corporativa de la gloria de Dios en medio del sufrimiento del creyente. Recuerdan que ya Pablo ha dicho, cuando un miembro se duele, los demás, ¿qué hacen? ¿Lo que hicieron en la playa lo separan? No, los demás miembros también se duelen. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. ¿Cuántos hermanos estarían orando allí por el apóstol? Seguramente muchos, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. En lenguaje sencillo, toda la iglesia ora por un propósito general. Tenemos un hermano en dificultad, en necesidad, enfermo. La iglesia ora, presenta sus súplicas al Señor y el Señor decide en su soberanía levantar al hermano. Y una vez levantado, la iglesia se reúne y dice, gracias Señor, porque tú has obrado levantando al hermano, o porque tú has obrado consuelo en sus corazones, o porque tú con poder has obrado en medio de tu pueblo. Cuán grande y maravilloso es Dios en todo esto. En nuestro sermón dominical de hoy vimos inicialmente una introducción, nos permitió ver esas credenciales apostólicas y cómo va a ser importante esto dentro de la carta. Luego, en el segundo punto, vimos el título que permite encabezar todo el sermón, la gloria de Dios en el sufrimiento del creyente. Y a partir del versículo 8 observamos ya las razones, los aspectos prácticos de esa gloria de Dios en el sufrimiento del creyente a través del consuelo. Quiero presentar dos aplicaciones finales y la primera es para los no creyentes. Amigo, ¿sufres? Es probable que sigas sufriendo, pero el venir a Cristo no es dejar el sufrimiento mundano, porque sigues siendo un hombre expuesto al sufrimiento por tus propios pecados o por los pecados ajenos. Pero venir a Cristo asegura el mayor de los consuelos para tu alma. A través del perdón de pecados, el Señor te dará el consuelo, la tranquilidad de que una vez mueras y salgas de este mundo, podrás entrar en el gozo eterno del Señor. Pero poniendo tu fe en Cristo, ven a los pies de Cristo, ríndete a Él, experimenta el poder del consuelo divino en tu alma. Para los creyentes, amados hermanos, hemos sido alcanzados por la gracia, el amor y la misericordia de Dios en nuestra vida. El sufrimiento es inevitable. Los no creyentes sufren, nosotros también sufrimos. Pero a diferencia del no creyente, nosotros podemos extender nuestra mano, alzar nuestra voz y tener la plena certeza de que el Dios Santo, Todopoderoso y que nos ama, va a respondernos y nos dará el consuelo
que tanto necesita nuestra alma, y ese consuelo será para su gloria. Amén.